La Iglesia Rey de Reyes de Ciudad Merliot presenta su programa La Voz del Rey. En un mundo sin valores, contaminado, enfermo y lleno de falso orgullo, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahora con ustedes, el hermano Francisco Torres. De inquietante entre nosotros, porque hay una de las cosas que nosotros hemos, diría yo, alejado de lo que es el eterno, y es la ciencia, ¿verdad? La ciencia del hombre, como le llamamos realmente. Yo no creo que exista ciencia del hombre. Yo creo firmemente en que Dios hace todas las cosas, y el hombre ha ido como redescubriéndolas y abriéndose puertas del entendimiento. Ustedes han leído en la Biblia, esta es aparte de la clase, solo es algo que quiero dejarlo yo como premio, una carta para que ustedes analicen la profundidad de las palabras de nuestro gran maestro y Salvador Yeshua. Entonces, cuando él dijo de la abundancia del corazón, habla tu boca. Y es que nosotros creemos que realmente nosotros hablamos con nuestra boca, que es la caja de resonancia, con nuestra cuerda vocal, y pensamos que, o creemos que nuestros pensamientos están en nuestro cerebro. No. Si recuerdan, el Salmo dice: yo concederé los deseos de tu corazón. Y uno dice: yo deseo tal cosa, y lo pensé con el cerebro. No, lo que se desea con el corazón, y es lo único que se hace realidad. Lo demás solo es un pensamiento, es un tiro al aire, diría. Pero si tú lo deseas, lo sientes en el corazón. Pero no, ¿cómo voy a pensar yo con el corazón? ¿Cómo voy a sentir? Si esta es una bomba que solo le hace y tira sangre. No es cierto. La ciencia actualmente acaba, la Universidad de Stanford estudia el corazón, tiene una sección solo de estudio del corazón, un instituto que estudia el corazón. ¿Saben que han descubierto? Que todos nuestros corazones están entrelazados en este momento. ¿Cómo? El corazón emite un campo electromagnético con el cual puede encender cualquier foco que no tenga mayor necesidad de energía. Pero es un campo electromagnético que tiene un alcance de más o menos 9 pies. Nadie que está ustedes ahí a distancia está a más de 9 pies, de hecho está más centímetros. Lo que significa que el campo electromagnético a nuestro corazón se entrelaza. Y por eso usted y yo experimentamos cuando el Espíritu viene y empezamos a sentir, y uno lo empieza a sentir y empieza a regarse esa sensación. No es más que la vibración de nuestro corazón. Pero como si eso fuera poco, se
se ha llegado al entendimiento científico también de que el corazón sí piensa y que nosotros pensamos con el corazón y que el cerebro solo es la pantalla. Las letras que están ahí, ¿dónde están? En la pantalla, en esa computadora, en el pedacito de memoria. ¿Dónde están esas letras? Están así como una energía, ¿verdad? El aparato está diseñado con un disco duro y una memoria para almacenarla y un disco duro para leerla, y de ahí la lanzan a una pantalla. Está la pantalla de la computadora y de ahí al proyector. Pero esto solo es una proyección. Muy bien, lo que siente tu corazón proyecta hacia tu mente y hacia tu boca. Y nuestro corazón, cuando nace, cuando nosotros todavía estamos en el vientre de nuestra madre, se ha comprobado que tiene más de 90.000 neuronas. Ustedes saben que es una neurona, son justamente las células que conforman nuestro cerebro. ¿Cómo es posible que el corazón ahora sepamos que tiene neuronas? Y las neuronas son las encargadas de pensar, de procesar. Bueno, Yeshua ya lo dijo: de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y sucede que en la medida en que vamos teniendo conciencia del adulto, cuando somos niños, conservamos la mayor cantidad de neuronas. Y cuando ya un adulto mayor de 30 años promedia 40.000 neuronas, quiere decir que hemos dejado de hacer funcionar nuestro corazón entre más adultos somos. ¿Por qué? Porque tal vez la vida nos golpea y dejamos de creer menos en las palabras profundas de la Escritura. Las razones podrán ser muchas, pero mi llamado ahorita a dejarles esto así como una cápsula de conocimiento es que comprendamos que en las Escrituras hay verdades profundas que la ciencia después es cierto, y lo que la Biblia ya lo decía. Perdón, Él es el Rey de Reyes y Él sabe mucho más. De hecho, Él lo creó. Entonces, todo esto era una forma de expresarlo en esa época. Probablemente si Yeshua estuviera aquí ahorita en carne, nos hablaría en un lenguaje como nosotros entendemos. Entonces tenemos el deber de traer las palabras de Yeshua a nuestro tiempo. ¿Por qué razón insisto en eso? Porque nuestros jóvenes, porque somos jóvenes, sí, aleluya, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Somos jóvenes. Lo que sucede es que si tenemos que permitir que la ciencia y la tecnología nos sirvan para reafirmar lo que nos ayuden. No es que lo va a comprobar, porque esta es una cuestión de comprobación, es de vivencia y experiencia. Ahí lo dejo con esto, para que investiguen ahí, tomen en Google, ahí, neuronas del corazón, y lean todo lo que dice este interesante sobre el corazón sí piensa. Y todos nuestros corazones están enlazados. Así que con el corazón hecho uno, estudiamos. Ayer hablábamos, ya no voy a tener mucho en esto, de que se iba a levantar un pendón con el objetivo de reunificar a Israel. Este pendón, estaba ahí Isaías, va a recoger a los exiliados de Israel y a los desterrados de Judá. Ahí habíamos reforzado. ¿Quién es este pendón? ¿Quién viene por los desterrados de la casa de Israel? Les voy a hacer recuerdo de un versículo muy importante y que mucha gente a veces lo odia enseñar, o a veces lo malentendemos como que Yeshua está menospreciando y priorizando solo a Israel. Gracias, esa palabra es la mejor. Dice: entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Yeshua no le respondía palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, o sea, ayúdale, respóndele. Pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa
a Él. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esto no es equivalente a que los demás no importan. Primero ya explicamos de que cada uno de nosotros tiene parte en Israel, desde que yo me conecto a Jesús. Pero haga caso que alguien me dice, no quiero ser Israel. Muy bien, no es esta etapa la que abrió Jesús en este tiempo. ¿Por qué? En este tiempo Él dijo, yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y por qué venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque su misión como pentor era reunir la casa de Efraín y reunir la casa de Judá. ¿Para qué? Para que se hiciera el proceso de restauración de la humanidad. Y noten, que uno dice, pobre mujer la que despreciaron. Mucho cuidado con lo que analizamos. Cuando hablamos de cananeos, estamos hablando de gente que apostató contra el Eterno. No estamos hablando de una dulce mujer que no sabemos de dónde, cuál era su ascendencia, su implicación pecaminosa. Y no lo digo peyorativamente, porque todos hemos pecado, todos hemos transgredido. Y Jesús dijo que al que más se le ha perdonado, más ama. Es porque había pecado más. Pues. El asunto de Jesús acá no era que no quería a los cananeos dentro del pueblo o dentro de la salvación, sino que en este momento de su trabajo estaba focalizado en el diálogo. Obviamente ustedes conocen el diálogo restante que dice, pero todos tenemos y podemos comer de la bendición que tú has entendido. Tú sabes. Entonces sí, suma, con que entraron moabitas a nuestro pueblo, cuando está escrito que ningún moabita iba a entrar al pueblo. ¿Quién es la moabita más famosa que entró al pueblo de Israel? Ruth, ¿verdad? Y Ruth viene a ser como la abuelita de David, y del linaje de David viene Jesús. O sea, tenemos que pensar en todo eso. Muy bien, Jesús entonces declara ser el Señor. Su prédica tiene un receptor específico, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Mis ovejas sois mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué iba a tener él en su mano? La vara de Efraín, la vara de Efraín. Aquí está mi mano, nadie se escapa, nadie me la va a arrebatar. Pero para eso tienes que definirte como oveja. Y hemos hecho pasos importantes en la humanidad. Primero, reconocerle como rey. Seguir sus pasos, saber que no hay salvación que pueda venir de otra parte si no es a través de Él. Esos son pasos importantísimos. O principales, digamos, porque sin ese reconocimiento, ¿cómo puedes caminar? Sin ese reconocimiento, nadie de nosotros podría entrar al pueblo de Israel. Yo no podría ser y declararme un israelita si no acepto que Yeshua es mi vínculo con ese pueblo. Y que Él me introduce. Efesios 2, se lo mencioné ayer. Efesios 2 dice, Él ha dejado el muro de separación, la pared que dividía, y ha hecho un solo pueblo, ha reunificado. La intención del Eterno es salvar al mundo, obviamente, salvar a toda la humanidad, a todos los hijos creados por Él. Hay un alma que no le pertenezca a Él. Todas las almas le pertenecen. Todas las almas que obviamente lo acepten como su Dios, como su creador, pero el que no se pone una barrera de división ante Él. Espero estarme explicando. Entonces nosotros tenemos que asumir nuestro papel como ovejas y vincularnos, porque como estamos hablando del plan de salvación, vino Él y dijo, ok, ¿qué comprendieron ustedes que venimos por las ovejas perdidas de la casa de Israel? Vayan y hagan esto. Así enseñó a sus discípulos. A eso
estos dos envió Yeshua después de instruirlos diciendo: no vayáis por camino de los gentiles y no entréis en ninguna de las ciudades de los samaritanos, sino más bien ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A sus discípulos los envía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se cumple la primera parte del plan de restauración. La idea es ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O se abre más que se cumple. Esto tendría yo que cambiarlo, porque el cumplimiento de todo esto no ha terminado. Hoy, 2000 años y 13, más o menos, de que Yeshua muere con nosotros, introduce un sistema de salvación, un plan de salvación, todavía no se ha completado la obra. Yo les hablé de las brechas. Dice que Yeshua cumple la brecha del pueblo de Israel, cumple la brecha del rey David, porque se va a sentar en el trono de David. A ver, cuando él venga a su reino completamente, este símil o la brecha va a cumplir qué brecha, la misma que David sufrió. David, ¿desde cuándo era ungido como rey? Desde que llegó de escudero de Saúl, desde que llegó como cantor de Saúl, o hasta que se sentó en el trono. Desde eso, desde que llegó el profeta, y no me des otro hijo más, y no me des otro hijo más. Sí, está el pastorcito. Y cuando lo ve, este es lo único. Muy bien, desde ese momento hasta que David se siente en el trono, ¿cuánto tiempo pasó? ¿O al día siguiente? No, muy bien. Los que no creen en Yeshua nos exigen como requisito. Dice: si Yeshua fue el Mesías, ¿por qué no ha reunido a todo el pueblo de Israel? Bueno, porque tiene un proceso. Tienen un espacio que hay que cumplir. También tuvo que ir a pedirse a los palestinos, los cristianos. David tuvo que andar en el desierto y montañas exponiéndose a su propio rey. Y ahí juntó que lo que hoy diríamos nosotros marcados, porque no eran ninguno sencillos el ejército que él recogió, ¿verdad? Y los formó, los educó, y ahora hizo todo un pequeño batallón, digamos, y con eso empezó a surgir David. Y con eso andaba huyendo de su rey, pero no oía de su rey, del ungido del Eterno, que lo dijo Saúl: yo te tuve en mis manos, pero tú eres el ungido del Eterno, yo no te voy a tomar. El Eterno te va a quitar de ese asiento y me va a decir: ahora siéntate. Ese es el proceso que vive el Mesías. Y mientras nuestras almas no estén completamente listas para empoderarnos como pueblo de Israel, porque quiero con todo respeto decirles, tenemos 2000 años de una exposición de los evangelios y de las cartas de nuestro apóstol Pablo de una manera fuera de Israel. Sufrió una contaminación, y una contaminación grave. Yo mañana voy a compartirles un reto que yo le hago a todos los que tenemos la fe en Yeshua. A todos los que tenemos la fe en Yeshua. Un reto que hago a donde sea, en la congregación del enseño, les digo: muy bien, ¿qué es ahora? ¿Qué fecha tenemos ahora? Todos nosotros sabemos quién gobierna el calendario actual. ¿Sabemos eso? A ver, ¿ustedes creen que Obama es un hombre poderoso, pues, en este mundo? Pues en la realidad no. O más bien dicho, lo que podemos percibir de él puede venir acá y meterse a El Salvador y hacer destrozos. De hecho, todos los gobernantes, viéndolo en el poder actual que tiene el hombre, ¿tiene poder él o sí o no? Muy bien. ¿Ustedes creerían que Obama puede cambiar el calendario y decir: miren, hoy es 23, ¿verdad? O 24. 24 de octubre, pero no, a mí se me ocurre que hoy no vas a llamar el 23 de octubre o 24 de octubre, hoy va a ser
10 de noviembre. ¿Podría hacer él eso con todo el poder? No puede. Te lo garantizo que no puede. ¿Quién es el único que tiene autoridad para hacer esos cambios en los calendarios? A ver quién sabe. Yo sé que esto no es una enseñanza, sino que es una historia. Pero tienen idea. ¿Sabe cómo se llama ahorita? Francisco se llama. ¿Saben de quién estoy hablando? Francisco tiene el poder para cambiar ese calendario. ¿Y saben por qué tiene Francisco ese poder? Porque él declara que es el vicario de Cristo. ¿Creen ustedes eso? No, yo sé que no, ni yo lo creo. Sin embargo, este mundo funciona con ese calendario que él lo domina. Y eso me da picazón a mí. Y digo yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo respondo a él o no. O sea, digo yo, habrá un calendario bíblico. ¿Ah? ¡Lo hay! ¡Claro que lo hay! Y no sé por qué no funcionamos nosotros con ese calendario. Aunque sea escondido en las cavernas como lo hizo el primer discipulado de Jesús, que tenía que esconderse. Porque tampoco nosotros vamos a poder cambiar el calendario, pero podemos vivir. Podemos vivir el calendario verdadero bíblico. Y eso es un asunto que nos compete transformar nosotros. A eso nos da miedo enfrentar esas cosas. Y ese miedo todavía me causa un poco más de picazón a mí. ¿Por qué? Cuando digo picazón, molestia, ganas de empujar esto. Nosotros los que predicamos, enseñamos y pastoreamos, tenemos esa fuerza que quiere empujarnos a nosotros y a decir por todo el mundo, decir, Señor, ¿qué nos está pasando? No somos poquitos, somos millones. La mitad de la población de este país se define como cristiana. La mitad. Y estoy hablando de iglesia evangélica, cristiana evangélica. Estoy hablando de esta comisión. Esa es la otra mitad. ¿Tenemos o no tenemos la fuerza para poder decir este es nuestro ritmo? Sí lo tenemos, pero ¿qué requerimos? Identificar las bases, comprender que Yeshua siempre nos enseñó las bases de Torah que él tenía. De hecho, a sus discípulos le dijo, vayan por las ovejas, necesitamos ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros somos ovejas perdidas de la casa de Israel. A nadie le nace buscar a Dios y aceptarlo como Salvador. Son así porque así. O sea, hay miles de millones de gente que no quieren saber nada. Y porque a usted sí. Y porque usted sí se enciende. Y usted porque sí vibra. Porque usted es de los llamados. Si es de los llamados, tenemos que empujar y transformar. Bueno, Yeshua abre esta parte y se ha venido preparando el reino milenial del Mashiach, para poder complementar ese trabajo de perfección. Bueno, de hecho, en las últimas 2 décadas ha resurgido la casa de Efraín. Cada vez más habemos mucho más en el mundo definiéndonos y entendiendo que somos casa de Efraín, casa de Israel en el retorno, a través de Yeshua, no hay otro. La segunda parte del plan de salvación, que hablamos también un poco ayer, nada más que sin las diapositivas, es: y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, tu hijo del hombre toma una vara, o sea, que unificar, porque vimos, la primera es levantar la casa de Israel, ahora unirla con la de Judá. Así ha dicho de lo que he aquí, tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, la pondré en aquellas con la vara de Judá, y la haré una sola.
y serán una en mi mano. ¿Quién va a unir él? Efraín y Judá. Y seremos uno en manos de él. Así ha dicho Elohim: tomaré de los hijos de Israel, de la nación a donde se han ido, los recogeré de todas las partes, traeré a su propia tierra y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey y no habrá nunca más dos naciones. Fíjense el propósito del Mashiach. Esta es la parte segunda del pacto. Quiere decir que tiene que haber una reparación de qué? De la división que nació con Salomón, el castigo de Salomón. O sea que una de las principales funciones del Mesías, Yeshua HaMashiach, o Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías, es reunir estas dos casas. La buena noticia, que yo no tengo duda que todos nosotros somos parte de esa casa de Israel. Y si alguien aquí está seguro que nació judío, no se preocupe, porque si nació judío, pero nació en medio de las naciones, no tiene la instrucción de Yeshua, igual va a tener que sumarse a la casa de Israel o a la casa de Dios. Entonces, una vez las dos casas reunidas, viene la tercera parte del plan de salvación o de restauración. Es realizar un convenio, un nuevo pacto, un Brit Hadashah, sería la palabra correcta, una renovación del pacto primero, porque el pacto primero no es que no haya servido. Si nosotros llegáramos a pensar que el pacto primero no sirvió, el que se hizo en el monte del Sinaí, estaríamos diciendo que nuestro Creador se equivoca y que Él propone una cosa injusta que nadie podía cumplir. Es como que tú le digas a tu hijo: bueno, hijo, te vas a ir de aquí a San Miguel, tu hijo de 10 años, ¿no? Para tu pasaje. ¿Y qué ruta tomo? ¿Cómo me voy? ¿A dónde tomo el bus? O sea, como que lo mandaras sin un mapa, sin una instrucción, lo dejaras a la deriva, pero esperar que él te obedezca. ¿Haríamos eso con nuestros hijos? No. La idea es que si mi hijo, lo que quiero yo es que se fortalezca, que sea un hombre o una mujer verdadera, la instruyo y le voy guiando. Estas son las normas de la vida, así funciona la vida. Por estas calles se puede transitar, por estas no, lo voy cuidando. Y él hace eso con sus hijos. Pero de repente te sale un hijo que no, tú le dijiste a la izquierda y en la ruta tal, y a la derecha y me voy a pie. Esa ya es la decisión individual de tu hijo, pero la intención del padre no es esa. Muy bien, ¿cómo podemos ocurrirnos a nosotros? Solo nuestra mente limitada puede ocurrir que el Eterno nos va a mandar una misión a través de un pacto de sus mandamientos que él ya sabe que son imposibles que los cumplamos. Eso no tiene sentido para un Dios de amor, para un Dios verdadero que lo que quiere es restaurar la humanidad. Entonces, él hace esta renovación del pacto que tiene el mismo contenido del anterior. Dice, es un convenio tratado, es un pacto, ¿verdad? Por ambos o entre dos partes, las que al aceptarlo quedan comprometidas, es decir, obligados a cumplimiento de todas las cláusulas que tal documento contiene. A todas, no a una parte. Viene el día del juego, oh Dios, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, o una renovación de pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos. ¿Qué es lo que pasó? ¿El pacto era el problema o nosotros que nos desentendimos del pacto? Nosotros que no obedecimos el pacto. Sencillo. Entonces, cuando él dice, yo lo voy a volver a reunir, voy a Brit Hadashah, voy a renovar el pacto, significa que ese pacto tiene las mismas leyes, tiene los mismos contenidos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice él. Pondré, ¿qué dice? Mis leyes en la mente de ellos. Y sobre sus corazones le escribiré.
Ahora que ya saben ustedes que el corazón tiene neuronas, ¿cuál es la idea? El pacto que salga natural. Porque cualquiera con una axial de 8 nudos, decía mi abuelo, se porta bien. Y ya sabe que te va a caer con el axial de tu si el niño mejor formado de la clase. A no ser que sea un hijo rebelde, tipo Coraje, de los hijos de Coraje, que eran rebeldes, y ahí viendo a Moisés que lo podía destruir, y seguían de rebeldes, eso ni con el axial. Pero focalízate tú. Miremos hacia adentro de cada uno de nosotros. Yo necesito el axial de 8 nudos. Necesito una cámara en cada esquina para no pecar. O yo no peco, o busco no pecar, sencillamente porque esa es mi naturaleza, no pecaminosa. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que es de salga natural, porque el que te le escriban en el corazón las leyes significa que va a ser natural. ¿Quién de ustedes aceptaría que yo le dijera, mira, el domingo después del culto, yo te invito a desayunar? ¿A qué hora vas a hacer el culto? ¿A las 9? ¿A las 9? Ah, pues ya viene el desayunar. Entonces venimos en la tarde y le digo, te invito a mi casa para que nos tomamos una cenita bien calientita con una taza de sangre recién sacada de la vaca. ¡Guácala! Le hizo ella. Miren. ¿A quién de ustedes le gusta eso? ¿Quién le disfrutaría? Nada, ¿saben ustedes que hay un mandamiento que dice que no se debe comer la sangre de los animales? Ahora, ¿quién de ustedes necesita ese mandamiento para aceptar o rechazar una taza de sangre calientita? ¿Verdad que nadie necesita? Todos la rechazamos así naturalmente. Muy bien. ¿Y por qué está escrito en los mandamientos? Porque hubieron algunos que se la tomaban en serio. Yo hice un par de investigaciones y hay conjuros en los rastros de cuando matan a veces, meten el vaso con el agua caliente y conjuran, según ellos dicen que se van a hacer como los toros. Se ve desde el agua sangre caliente, asqueroso. Hay gente que lo hace. Es una idolatría, entonces hay necesidad de que esté escrito. Porque hay hombres que han caído, mujeres que han caído tan mal espiritualmente que creen que tomándose un vaso de sangre va a tener más fuerza. Pero tú, si te has elevado espiritualmente, el mandamiento no lo necesitas. El mandamiento es inútil para ti. Por eso Pablo decía que el mandamiento no salva a nadie. Claro que el mandamiento de por sí no tiene nada. Es si lo necesito o no. ¿Y de qué depende si yo necesito el mandamiento? Si está escrito en mi corazón, como está escrito en el corazón de ustedes que la sangre no se bebe, ustedes dijeron guácala. Está escrito en el corazón. Si no estuviera escrito en su corazón, no pensaría. ¿Cómo sabrá? ¿Sabrá eso? ¿Por qué lo visto? ¿Comprende que es que esté escrito en mi corazón o no? Lo que va a estar escrito no varía. ¿En dónde va a estar escrito? Eso es lo que varía. ¿Qué significó que el pueblo de Israel rechazara al Eterno y le dice como un esposo infiel me han dejado porque han violado sus mandamientos? Es porque a la fuerza. O ellos no iban caminando en el desierto a la fuerza. Iban, hermano. Le daban vestidos, les daban zapatos, les daban comida, pero ellos lo que querían estar en Egipto. Ellos, digo, nuestros antepasados. No digo ellos, sino nuestros antecesores. ¿Qué hacían ustedes? ¿Creyeran ustedes en una salvación si quisieran abrir agua de la reina, abrir un mar, columna de fuego en la noche para que te calentara, nubes del día para que... Y aún así renegábamos que queríamos los melones de Egipto, pescado comíamos en Egipto? ¿Qué pasa? Su corazón estaba duro. Entonces las leyes cayeron en dureza de corazón y revocaban los mandamientos. Y en vez de volverse algo natural de mí, yo rechazaba el mandamiento.
Y aquí es donde estuvo el problema. Como tú no lo aceptas, pueblo, tú lo determinas. Yo les entiendo, vas a aprender por golpe. Por hijo pródigo van a entender. Y yo digo pródigo, razonó en la casa de mi padre. No, de repente un día se despertó y yo que estaba comiendo la parte de un cerdo, ¿no? Y dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si en la casa de mi padre puedo comer pan calientito. Se levantó, se bañó. Después de su padre le dijo, perdona, que te regañó, he pecado contra ti, contra el cielo, me aceptas. ¿Qué le dijo el padre? Va a ser que hagamos fiesta. Hoy ya aprendí. No necesito golpear. La ley no es para golpearnos. La ley solo es la lámpara. Así dijo el rey David. Lámpara es a mi pies tu palabra. La palabra en hebreo que se ley es Torah. La Torah se traduce como ley. Entonces, la ley solo es la lámpara de qué puedo hacer y qué no debo de hacer. Ese es el ley. No es a criterio, porque si no van a haber miles de leyes. Y por eso el mundo está descompuesto. ¿Por qué? Uno cree que matar es bueno, o justo, o necesario. Y empieza a haber una relatividad de leyes. No, la ley tiene que ser una, y es la divina, la que él marcó para recuperar la calidad de la dama. Así es que este pacto incluye las mismas leyes, pero con una condición diferente. Va a estar en la pantalla de proyección porque tu corazón las va a tener escrito. O sea, yo ya no necesito digitar lo que está escrito ahí está ya, y solo se proyecta. Entonces en mi vida se va a proyectar un hombre que busca la santidad, que busca la pureza. ¿Por qué? Y entiende. Pasa de sangre, guácala, adulterio, guácala. O sea, igual. No robo, robar, que bajese. ¿Me explico? Este es el nivel de Torah que debemos de tener nosotros. Y lo voy a decir claramente, que eso no tiene nada que ver con religión, ni judaísmo, ni nada. Esto es Torah. La instrucción del Eterno. Y eso es lo que tiene que estar grabado en nuestros corazones. ¿Quiénes son los cantantes de este Praise Hashem? Yo me marqué mi huevo. Él es el que dice, vengan para acá. ¿Ok? ¿Quiénes son los que van a cantar de nuevo? ¿Ok? Casa de Israel, casa de Judá. El día 31 y Hebreos 8:8. Todo el capítulo. ¿Y quién es el mediador de este pacto? Yeshua Hamashiach. Sin él no se puede entrar. Por ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuánto es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? El mismo Hebreos 8, nada más que el versículo 6. Él es el mediador, él es el que trae los mandamientos a tu corazón sin hacer de otro modo. Eso si querés o no querés. Tú elegís pecar o no pecar. Es pecado. ¿Cuántas veces hemos leído la definición de pecado en la Biblia? Yo estoy seguro que lo han leído muchas veces. Y como ese no lo puse ahí, lo voy a leer directamente. Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, 3:3. Y todo el que tiene esa esperanza, pues en él se purifica así como él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de ¿qué? De la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Cuando a mí me preguntan, mira, ¿qué es pecado? Como hay diversidad de derivaciones de pecado, yo digo, miren, lo que está en la ley y se transgrede, eso es pecado. ¿Qué tengo que estudiar yo? ¿Cuál es la instrucción de Torah? Para saber cómo caminar y a dónde llegan los límites del pecado o no pecado.
Por eso Pablo decía que la ley le había hecho conocer el pecado. Por supuesto, si la ley es el objetivo, que tú entendas que es pecado y que no es pecado. Por eso es que la ley la Torah, los 5 libros de Moisés están divididos en más o menos unos 245 preceptos de harás y en unos 200 o 360 y algo de los no harás. O sea que se divide harás tal cosa y no harás tal cosa, entre los no y los sí. ¿Ya? Eso es lo que te va pidiendo, y en eso ahí tenemos que aplicarlo a nuestra vida diaria en este tiempo, porque hay una confusión, hay pecados, por ejemplo, hay mandamientos, y esto lo tengo bien presente yo porque me dice, miren, pero en la Biblia hay un mandamiento que dice que debo matar un macho cabrío, entonces tengo que matar. No. ¿Por qué? Primero, esa era para la instrucción de Levita. Segundo, el objetivo no era matar el cabrito, era tener sangre para expiación. Lo que te lleva a entender, y Hebreos te lo dice, que la sangre propiciatoria para expiación, ¿quién la puso? Muy bien, entonces si la puso Yeshua, yo necesito más otra sangre, la sangre ya está dispuesta. ¿Qué falta? Mi arrepentimiento. Porque el sacrificio permanente ya lo está aceptando el Eterno. Pero eso no significa que no hay una instrucción de cómo manejarnos, cómo manejarnos o cómo manejar el pecado, cómo liberarlo, cómo liberar o las vías que el Eterno nos ha dejado para entender esto es un pecado y se arregla de esta manera. ¿Qué? Dice, el que roba y lo descubren robando, devolverá lo robado y 20% más. Instrucción sencilla. Eso es la Torah, una ley de inflación. Y sobre esa base Jesús está haciendo. Analizando el nuevo pacto, entonces, ¿qué va a pasar? Primero, explícitamente pues queda claro, con lo que estamos exponiendo, que no hay nuevas leyes, no se dictan nuevas leyes, no se dictan modificaciones o reformas a la ley. Podrán haber aplicaciones actualizadas, como lo que expliqué de la vara, pero la ley es la misma. Continúa regido por las mismas cláusulas, no hay variación. Las leyes que sirvieron de base al anterior pacto continúan en este pacto. ¿Cuál es la diferencia entonces? El primero fue dado en tabla de piedra, o sea, no te penetraba. ¿Ya? Es como que yo intentara cambiar esta presentación, aquí me quiero quitar esta ley. No puedo. Entonces tengo que ir al corazón de la máquina. Cuando yo cambio el corazón, la proyección es diferente. Muy bien. Este no dice, yo voy a poner la Torah en sus corazones para que lo que se proyecte sea correcto y verdadero. Y ese es el proceso que tenemos. Es decir, tenemos que buscar la manera de cómo pasar la obligación en un placer, lo que entre comillas nosotros como obligación. Sin interpretación espiritual era la situación anterior, no había duda. La ley se convirtió en obra sin emuná. Emuná es la palabra en hebreo para decir fe. ¿Ya? Esa palabra se traduce como fe, bien, verdadero. Emuná. Así que nosotros, ¿qué tenemos? Un emuná. ¿Qué significa eso? Ser fieles. ¿A qué? A la convicción, a lo que yo ya estoy trabajando con el Eterno. Y Él me ofrece su salvación a través de su Hijo. Entonces yo tengo fe en eso. Y soy congruente con esa fe. Eso es tener emuná. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iba tras ella por fe, por emuná, sino como por obras. ¿Qué significa por obras? Por hacer algo estornudo.
Eso significa. O por obra significa a lo que llegó el pueblo. Vaya, usted no ha hecho cabrillo, yo pegué, si no sé cuántas veces le tengo que dar, 5. Basta. Y al que iba, licencia para continuar. O sea que ya no me provocaba ningún efecto la muerte del animalito. Cuando la idea era, el animalito está muriendo por el lugar tuyo. O sea que yo debería estar degollado por tu pecado. Pero tienes una opción, el arrepentimiento. Buscar el Mesías. Buscar al Mesías. Aceptar que te guíe. Pero como lo hacías por horas y no con fe, obviamente que costaba. Obviamente que no avanzaban. Y todavía nos hemos estancado por 2000 años mientras no comprenamos que Yeshua lo que nos ha transmitido es su Torah. Y usted se asegura que esto no se repita. ¿Por qué razón? Porque va a ser un nuevo pacto. ¿Qué va a pasar? Va a poner la mente y en el corazón de nosotros a través del Espíritu del Mesías. Ruach HaKodesh, el Espíritu. Y allá comienza aquel Pentecostés de la fiesta del Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh. Eso tiene una fecha. El Pentecostés tiene una fecha. Tiene un día estipulado. Es la vigilia más importante que debíamos de tener con nosotros. Y no es solo en el sentido literal de venir y hacer una vigilia. Vigilia es estar atento, vigilante, que va a acontecer. La tradición de nuestros apóstoles y discípulos era esperar la madrugada del día de Pentecostés. Y ahí fue cuando se derramó el Espíritu, empezaron a entenderse las lenguas diferentes de hablar. Y entender cuál era acontecer. Cuando uno lee las leyendas o los midrash del Éxodo 20, cuando se entrega la 10 mandamientos, y lee Éxodo capítulo 2, que es el Pentecostés, te vas a dar cuenta que en el Éxodo sucedió circunstancias semejantes. Sonido de estruendo como de trompeta, un viento que pasaba por todos lados, sentía que sus almas se estaban desprendiendo y acercándose a la divinidad con el Eterno. Y eso sí vemos con apóstoles en Pentecostés. O sea que hubo una renovación del pacto. A partir de ese momento se empieza a expandir el pacto. Y los discípulos desde ese momento empezaron un trabajo de pregonar la Torah. De pregonar, el arrepentimiento, porque la Torah la conocía el pueblo de Israel existente de esa época, pero no la trataba con el espíritu correcto. También habló el Mesías Pablo en todo ello, una interpretación espiritual correcta de la Torah. Eso es lo que tenemos abierto. Un corazón circuncidado, en otras palabras, porque un corazón circuncidado está descrito dentro de la misma Torah, que es guardar o cuidar, circuncidar vuestros corazones, y no es que está llamando vuestra servicio. Si usted lee todo el capítulo de Barín, le está diciendo, estos son los mandamientos que yo les ordeno hoy. Obedezcan esto, obedezcan lo otro, honren a su padre, honren a su madre, haga esto, lo otro, y lo demás. Pueblo de Israel, hagan esto de corazón, con un corazón circuncidado. Cuando Pablo nos habla de circuncidar nuestros corazones, está hablando de penetrar la Torah correctamente, en un sentido espiritual correcto. ¿Y quién hace eso en nosotros? El Mesías. Yo, como me lo puedo de memoria, y espero que ustedes también se lo aprendan, si ya se lo pueden, que bendición. Miren, es el Mesías, me preguntan a mí a veces. Es el Mesías para ustedes. No es para mí, es él. O sea, porque cuando dicen que es para mí, está ahí, yo estoy diciendo. Pero yo le voy a responder, lea lo que dice que es el Mesías. El apóstol Pablo, capítulo 1 de 1 de Corintios, versículo 24, dice: el que va a los llamados. ¿Es usted llamado? Bueno.
entre los escogidos. ¿Eso es de los escogidos? Bien. Sean estos griegos, judíos, el Masías de Cristo, dice la traducción, el Mesías es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Aquí tiene un concepto de lo que es el Mesías. ¿Qué debe aflorar en ti? Cuando la definición dice que el Mesías es potencia y sabiduría de Dios, quiere decir que si yo ya tengo al Mesías, va a empezar en mí un desarrollo de fe. ¿Por qué? Porque yo ya tengo poder, porque potencia es poder, y sabiduría para aplicar el poder. Esa es la manifestación del Mesías en nosotros. Poder, y todos pregonamos que Jesús es el Todopoderoso en nosotros. Bueno, que se refleje en la pantalla, esa es la pared, que se refleje en nuestra pantalla. Y luego comienza, porque no es la pantalla para que la vea la gente en la calle, la pantalla es mi vida. Cuando yo leo mi vida y estoy dando el testimonio fiel y poderoso del Mesías, entonces estoy pregonando el Evangelio de Dios. Es potencia y sabiduría de Dios. Ahí está, y tu corazón estará circuncidado. Los mandamientos serán cosa natural. Y lo digo con confianza, porque ahora ya me comprende que así como rechazamos la taza de sangre calientita, vamos a rechazar todo lo que es pecado. Con naturaleza, no por mandamiento. ¿Ya? Porque eso de que yo voy a amar a mi prójimo, porque es un mandamiento, eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. ¿Quién se casa por mandamiento? Se casan por amor. No se casan por obligación, que es un matrimonio, ya no existe. Estoy casi en el tiempo, pero yo estoy terminando ya me pasé, ¿verdad? Que nuestras 12 tribus, muy bien, todos decimos que Pablo fue el ministro de los gentiles. Cuando Pablo dice yo voy a los gentiles, ¿verdad? Va a los de medio de las naciones, pero él estaba pensando en los acrobustia. Y si recuerdan cuando le puse la división de los reinos, ¿cómo se le llamaba la casa de Israel en el tiempo de Pablo y de Yeshua? Acrobustia. Eso no estoy diciendo que Pablo no fue a otros, no fue a romanos o a griegos. ¿Cómo no? Sí fue. De hecho, ha alcanzado a toda la humanidad la predicación de Pablo. Pero su objetivo era recoger las 12 tribus de Israel. Este era el ministerio de Pablo. O sea que esquematizamos lo que decía Pablo. La promesa que Elohim nos hizo a nuestros padres de recogernos a todas las 12 tribus para que les sirvamos fielmente, se tiene que cumplir. Y esa es la restauración de la nación de Israel. Por eso en el proceso de salvación y de restauración de la humanidad requerimos de reestructurar la casa de Israel. Entonces la pena capital de Pablo, por lo que lo querían enjuiciar y lo llegaron a matar inclusive, es por andar recogiendo las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, porque él quería encontrar a todos, ¿verdad? Debían de ser sacadas dentro de la nación, serían reunidas por un perdón, ¿verdad? Por el Masías, los dos pueblos reales ser uno y una sola nación bajo un pacto. No hay y un solo rey, Yeshua el Mesías. Si alguien llega a venir aquí y les predica a un Yeshua sin Torah, no puede ser eso. Y si alguien les quiere predicar Torah sin Yeshua, peor aún, mucho más peligroso. Y para que no digan, si alguno lo dice, que yo lo estoy inventando, quiero que lean el libro de Apocalipsis conmigo, que lo último que voy a leer en esta noche.
libro 14 de Apocalipsis o Revelaciones. Fíjense lo que acabo de afirmar, porque como esta noche les ha dado de Torah y que el mensaje de Yeshua es de Torah o de la ley, y Él va a restablecer y va a recoger a Israel para llevar la Torah a todas las naciones, nosotros somos parte de él. Puede decir, pero no, ¿qué pasa? ¿Cómo que Torah y Yeshua? Yo sé que yo con Yeshua y nada más. Oigan lo que dice el libro de Apocalipsis. Espero que sus Biblias estén idénticas a la mía, porque yo no ocupo Biblia en hebreo. Y no porque no quiera, sino que porque yo sé que usted no tiene la Biblia en hebreo. Yo tengo que leerle la Biblia que usted lee. Bueno, dice el versículo, capítulo 14, versículo, voy a leer el 11 y el 12. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tiene reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Ahí van a estar, ¿verdad? De día y noche, sufriendo con esa bestia. Aquí está la perseverancia de los santos, de los escogidos, quiere decir eso. Aquí está la perseverancia de los santos, que guarden, ¿qué dicen? Amén, aleluya. Pero además, son los mandamientos, ¿verdad? ¿Y la qué? La fe en Yeshua. Sin las dos cosas no tenemos nada, señores. Sin las dos cosas no hay nada. Quieres estar fuera de la persecución de la bestia, tienes que estar cubierto, dice, con estos dos flancos tuyos de la batalla que tenemos contra el mal. Tener los mandamientos y la fe en Yeshua, porque si tenemos una fe sin mandamientos, estamos sin un bien. Por eso es que le digo yo, si alguien viene aquí a hablarles de Torah sin Yeshua, no está bien. Yo no voy a juzgar, decir que está en el infierno o nada. Ese no es mi papel. Solo le digo que eso no tiene lógica bíblica. Pero tampoco pregonar a Yeshua con una negación de los mandamientos puede caminar. Es delicado, es fuerte. Este versículo no lo tenía contemplado leerse, pero se lo espero leer. Y espero que nos haga una vez que yo esté parado frente a ustedes. Que el Eterno los bendiga, los guarde y los lleve con bien a sus casas. Salud. Hemos presentado La Voz del Rey. Nos vemos en una próxima emisión y que Dios los siga bendiciendo. Si has visto este programa y has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador. Creo que viniste a salvarme y moriste y resucitaste en la cruz del Calvario. Creo que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración y has decidido congregarte, busca una iglesia que se apegue a la sana doctrina o congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Avenida Jayaque y Calle Los Planes, Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, Santa Tecla. Será un gusto tenerte con nosotros. Shalom Aleichem.